Vamos a empezar por el tema de Israel, porque yo sé que usted ha estudiado mucho sobre el sionismo. Y un amigo cobarde es Egipto, un país de 120 millones de personas, como aún está atado de las manos ante la situación en Gaza. ¿Podría darnos un poquito sobre ello, por favor? Bueno, Egipto es un ejemplo, uno entre varios. Podríamos poner también Arabia Saudita, algunos de los Emiratos musulmanes y árabes en Medio Oriente, pero hay que entender que esta subordinación de Egipto, que estuvo bajo el coloniaje británico, dato muy importante, y su clase dirigente tiene el sello del coloniaje británico, como también lo tiene la India, y aunque la gente no lo entiende, también lo tiene buena parte de Sudamérica. Argentina cree haberse liberado de España, como si España hubiera sido nuestro enemigo, pero en realidad nuestro enemigo tradicional en Argentina, en toda Iberoamérica, no fue España, fue y sigue siendo Inglaterra, pero no como enemigo militar directo, sino como enemigo comercial, como enemigo financiero, como enemigo político, como enemigo masónico, porque Gran Bretaña tiene la masonería, las logias masónicas, que son uno de sus principales instrumentos de poder. Dicho todo esto, y vale la pena recordarlo, hay que entender que el sionismo nace de la mano de Gran Bretaña, de Inglaterra, para ser exacto. Cuando el fundador del sionismo, el fundador intelectual del sionismo, que fue un abogado vienés del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba Theodor Herzl, cuando escribe su libro fundacional, Un Estado Judío, a partir de ahí se inicia todo un proceso que para llegar al actual Israel lo obligó o hizo que fuera de la mano con el establishment británico. No es casualidad que en 1917 es su graciosa majestad británica, el rey de Inglaterra, el que le dice a los sionistas, veríamos con mucho agrado, la corona británica vería con mucho agrado y placer que se forme un Estado judío en Palestina. Lo dijo en 1917, cuando la famosa declaración Balfour, y no se la da a ningún movimiento sionista, se lo da a Lionel Walter Rothschild, porque ya entonces los ultramillonarios, o billonarios debiera decir, eran el verdadero factor de poder, y en la comunidad judía la base del poder desde siempre, más allá de lo ideológico, es el dinero, y hoy lo vemos, esto se ha multiplicado a niveles casi inimaginables. Vino la Primera Guerra Mundial, que la ganó Gran Bretaña junto con Estados Unidos, junto con otros países, la perdió el Imperio Otomano Turco, que eran los dueños de Palestina y de buena parte del Medio Oriente hasta ese momento, lo perdió el Imperio Alemán, Primera Guerra Mundial, lo perdió el Imperio Austrohúngaro, que disolvió el Imperio Austrohúngaro. ¿Y qué pasó? Cuando cae el Imperio Austrohúngaro, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Francia se queda con buena parte de lo que hoy es Siria, Jordania, el Líbano, y Inglaterra se queda con el mandato de Palestina. Y a partir de ahí empieza toda la tragedia de Palestina, que lo estamos viviendo hoy en día como un genocidio. Directamente vienen una serie de guerras, desde el Nakba, que fue la expulsión violenta y genocida en 1948 de los palestinos de sus tierras milenarias, y luego la Guerra de los 6 Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, una serie de otros episodios bélicos, y en todo esto el mundo árabe lamentablemente fue claudicando. De ser guerrero al principio, terminó siendo totalmente dócil a los intereses norteamericanos, Arabia Saudita, Jordania, desde luego Egipto. Egipto también tiene ese sello de control británico masónico, con lo cual es más o menos fácil de acomodar, para colmo una gran población, pero pocas riquezas naturales. Egipto no tiene petróleo, como lo tiene Arabia Saudita, como lo tiene Qatar, o Emiratos Árabes, por ejemplo, lo tiene Libia, y ya vimos cómo le fue a Libia, pobrecita. De manera que es a partir de ahí que hay que entender que el sionismo se hace poderoso gracias a que nace de la mano de el Imperio Británico y luego de sus herederos, llamémoslo así, los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es todo un tema, Hondo, geopolítico, y para entender la geopolítica es muy importante entender dos factores clave. Primer factor clave, la geopolítica abarca todo.
abarca la política, la economía, las finanzas, lo social, la psicología, la guerra psicológica, lo cultural, lo histórico, todo abarca. Y el segundo factor es que la geopolítica siempre es a largo plazo, de manera que quienes fundaron el sionismo en 1896, Theodor Herzl, y los que después también se fueron agregando, fundaron un proceso geopolítico a largo plazo. Hace 135 años ya que lo fundaron y saben que se van a ir cumpliendo sus distintos hitos despacito. Y para cumplir un hito a veces era necesario alinear a Inglaterra, cosa que lograron, y hoy en día alinear a los Estados Unidos de Norteamérica, que han logrado por completo. Tú sabes que hay dos analistas geopolíticos, uno de la Universidad de Harvard que se llama Stephen Walt, fue el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Harvard, y otro se llama John Mearsheimer, que fue el decano de la Universidad de Chicago, la universidad en geopolítica, la Universidad Rockefeller por excelencia. Y ellos escribieron un libro en el 2006 que se llama El lobby israelí y la política exterior norteamericana, donde demuestran muy, muy bien referenciado, muy claro y muy transparentemente que el dinero del sionismo financia a prácticamente todos los políticos, demócratas y republicanos, a todos los que pretenden ser senadores o diputados del Senado del Congreso norteamericano, a los principales presidentes, a los gobernadores, a los que van a ser los miembros del gabinete y, muy importante, a los grandes medios de difusión, CNN, Fox News, ABC, NBC, The Washington Post, el New York Times, que son los que nos dicen a todos nosotros, que tratamos de entender el mundo, quién es bueno y quién es malo. Bueno, armaron toda una parafernalia ridícula que nos dicen a nivel planetario, los malos son estos, ni se puede hablar de ellos, pero los buenos son estos, son democráticos, los británicos, la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, y hoy estamos viendo, que esto es bueno para todos nosotros, una crisis interna donde entre los buenos del Partido Demócrata y los buenos del Partido Republicano ha habido muchos cortocircuitos que se están hoy tratando de resolver. Y volviendo al tema de Egipto y para redondear, el presidente Donald Trump, que viene de la privatización del poder, si quieres hablamos ahora de eso unos instantes, ha logrado un gobierno prácticamente privatizado. El símbolo mejor de esa privatización es Elon Musk como ministro de la eficientización del gobierno, que hace un trillonario en el gobierno. Bueno, está perfecto porque al fin y al cabo Donald Trump es un millonario y lo ha apoyado Mark Zuckerberg, que es un millonario, y lo ha apoyado Jeff Bezos y lo apoyan los principales millonarios para quienes no hay ideología, sino que hay poder y dinero. Y el propio Trump dijo, bueno, tendremos que resolver el problema de Gaza, el problema de Palestina, como un problema inmobiliario, que se vayan los 2,9 millones de palestinos, que se vayan, los podemos seguir matando, esto lo agrego yo, y los podemos reubicar en otras partes lindas, por ejemplo en Jordania, por ejemplo en Egipto, con lo cual es un mensaje clarísimo a Jordania y a Egipto, colaboren porque si no van a tener gravísimos problemas y cualquiera que no colabore, como descubrió Saddam Hussein en el 2003, va a tener problemas con Estados Unidos, o como descubrió Muammar Gaddafi en el 2011, entonces van a tener que colaborar. Y uno siempre se preguntaría, bueno, si Donald Trump le quiere dar un hermoso lugar en el mundo a los palestinos, lo cual me parece muy generoso, ¿por qué no los reubica, los 2,6 millones, en el sur de California o en las cercanías de Mar-a-Lago, en el estado de Florida? Pero eso no es lo que... Claro, y date cuenta que, si ves, Sisi casi no ha dicho nada. Le preguntaron sobre la muerte de los palestinos y el hombre decía de que yo no tengo sangre en las manos y no he robado a nadie. Pero, señor, no te están preguntando eso. Y yo creo que también alguien como Al-Sisi o el rey de Jordania tienen miedo. Porque si ahora mismo Estados Unidos quiere, le hacen una revolución en Egipto. Le quitan, si quieren. Le quitan a Al-Sisi. Y Al-Sisi sabe que tiene que responder a los ¿cómo se dice esto? Tiene que responder a lo que los que han puesto ahí quieren. Si Estados Unidos e Inglaterra quieren que ellos vayan contra Palestina, eso es lo que van a hacer. Además, ¿qué decía Trump hace poco? Que quiere coger Groenlandia, quiere coger el norte de México, el canal de Panamá. No me extrañaría que Trump diga ahora a Egipto, ¿sabes qué?
el canal de Suez me lo quedo yo, por temas de seguridad regional. Bueno, fíjate, es muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque el canal de Suez, que también se lo puede quedar Estados Unidos o la OTAN, cuando quieran, con un operativo militar relativamente, no digo simple, pero relativamente posible. Sin embargo, el canal de Suez ya viene quedando técnicamente chico, pequeño. Entonces se está hablando desde hace ya mucho tiempo de un nuevo canal en esa región. Y se está hablando, ya están armados todos los análisis, armado el diseño de reemplazar el canal de Suez por el canal Ben Gurión, que subiría por el Mar Rojo, pero en vez de ir hacia Suez, doblaríamos a la izquierda por el Golfo de Aqaba y ahí se haría el canal Ben Gurión, que iría del Golfo de Aqaba al mar Mediterráneo y, oh casualidad, pasa por Palestina. Mira tú, pasa por Palestina, entonces en alguna medida lo que se necesita es tener una Palestina. ¿Qué haces tú cuando compras un terreno, un lote? Bueno, lo compraste, firmas de escritura con el vendedor y le decís, pero lo quiero libre de intrusos, porque yo con ese lote voy a hacer una casa o un restaurante o voy a hacer lo que se me da la gana, pero no quiero tener intrusos. Bueno, hoy en día la propuesta inmobiliaria del presidente Donald Trump es transformar a Gaza en una adquisición libre de intrusos. ¿Y qué hacen esos 2.900.000, ese 1.900.000 o 2 millones de palestinos? Bueno, hay que sacarlos de ahí, que se vayan a Jordania, que se vayan a Egipto, espero que Jordania y Egipto los acepten, que se vayan a Europa, que los acepten también los distintos países europeos, que son países cobardes y débiles, especialmente Francia, España, Alemania, realmente países débiles y decadentes, o llegado el caso, bueno, ya hemos aplastado y hemos asesinado las fuerzas de defensa israelí, el ejército israelí, han asesinado a 50, 60, 70.000 palestinos, mayormente mujeres y niños, ¿cuántos habrá debajo de los escombros? Bueno, listo, asesinemos a algunos más, tirémoslo en el mar Mediterráneo, que nadie realmente se va a dar cuenta porque los grandes medios de difusión no lo informan como debieran. Estamos todos enterados en mi país, Argentina, que acaban de liberar 3 rehenes israelíes, uno de los cuales es argentino-israelí. Bueno, la prensa estuvo lleno de información sobre este señor, pobrecito, estuvo encerrado 500 días aprisionado, su mujer, su familia, permanentemente, pero nadie habla de no solamente de los palestinos que han sido liberados sin juicio de las cárceles israelíes, ni tampoco de todos los niños que han sido asesinados de 3, 4, 5, 10 años, pero tienen nombres raros como Ali, Fátima, Mahmoud, no importan, esa gente no importa. Yo creo que de la misma forma que en mi país todos los días nos dicen cuál es el precio del dólar. Bueno, $1 vale 1.000 pesos argentinos. Debiéramos hacer la tasa de cambio entre las distintas personas. ¿Cuánto vale un israelí? Un israelí vale 10.000 palestinos, no me cabe ninguna duda, o 20.000 palestinos. ¿Y cuánto vale un norteamericano? Y también 1.000, 1.500, 2.000 palestinos. Y los palestinos no importa. Los palestinos es una moneda humana inflacionada, así que no importan. Como el peso argentino. Claro. No me extrañaría que vayan a poner a esos palestinos en el desierto de Sinaí. En la península de Sinaí, como dicen que ahí no hay nadie, y que es una forma, digamos, de amortiguamiento entre Egipto e Israel, no me extrañaría que los pongan ahí. Y Egipto aceptaría, y si lo hacen, los medios de difusión mundiales van a decir, ya no hay más problemas con los palestinos. ¿Dónde están? No importa dónde están, ya no hay más problemas. Ya estamos haciendo la torre Trump en Palestina, estamos haciendo el casino, empezamos a excavar para hacer el canal Ben Gurión, y los palestinos, como ha ocurrido desde 1948, la gente olvida que en 1948 fueron expulsados 1 millón de palestinos a través del terrorismo urbano moderno que lo formó y lo inventó el sionismo. El terrorismo fue inventado por el sionismo. Te puedo dar la fecha: 16 de julio de 1946, antes que se fundara el Estado de Israel, para hacerle ver a los ingleses, los sionistas, que queremos tener nuestro Estado soberano aquí y lo necesitamos ya.
¿qué hicieron? Un grupo terrorista sionista, el Irgun Tzvi Leume, conducido por un tal Menachem Begin, que luego sería primer ministro del Estado de Israel, le puso una bomba a la sede de la comandancia británica en el ex mandato de Palestina, 1946, faltaba 1 año y medio, 2 años, para que se formara, se impusiera el Estado de Israel. Mataron a 100, entre las 100 personas había musulmanes, por supuesto, había árabes, había británicos, etc. Y ese es el primer ejemplo, 22 de julio de 1946, de la destrucción de un edificio público, urbano, en un ataque terrorista, que lo fundó y lo armó el Irgun Tzvi Leumi, una de las principales organizaciones terroristas de lo que hoy es el Estado de Israel, del sionismo, que luego, cuando se forma el Estado de Israel, esa organización terrorista se fusionó con otras 2 organizaciones terroristas. Uno se llamaba la pandilla Stern, por Abraham Stern, y otra era un grupo terrorista que se llamaba el Haganah. Se fusionaron y es la base del inicio de las fuerzas de defensa